La iglesia debe recuperar su expectativa. La iglesia debe ser esa iglesia que dice gloria a Dios, amén, sí, yo lo quiero, yo lo tomo. Esa debe ser la iglesia. Cuando la iglesia recupere ese hambre, entonces va a ser restaurada en esos aspectos de su vida. Porque no se necesita más que deseo, hambre. El espíritu necesita vida con deseo, con hambre. El que tiene sed, dijo, venga a mí, beba. Hola a todos, bienvenidos una vez más a nuestras reuniones en línea. Los invitamos a apartar este tiempo para alabar a Dios. Encontré vida eterna al conocerte. Vivo estoy, sé que soy libre para siempre. Abres un camino para mí. Por tu amor vivo estoy, yo vivo en la luz de tu gracia, bailo para siempre en tu casa, canto al caminar sobre el agua. Por tu amor yo vivo estoy. Al cielo gris le das colores, todo es nuevo. Con tu luz iluminas el mundo entero y abres un camino para mí. Por tu amor vivo estoy, yo vivo en la luz de tu gracia, bailo para siempre en tu casa, yo canto al caminar sobre el agua. Por tu amor yo vivo estoy, mi vida te entrego, seguirte es lo que quiero. Por tu amor yo vivo estoy. Que el mundo encuentre tu amor, que el mundo pueda ver que eres Dios, por siempre te exaltaré. Sostienes toda la creación y haces latir a cada corazón. Jesús te exaltaré. Yo vivo en la luz de tu gracia, bailo para siempre en tu casa, yo canto al caminar sobre el agua. Por tu amor yo vivo estoy, mi vida te entrego, seguirte es lo que quiero. Por tu amor
Dios les bendiga a cada uno de ustedes, cada uno de sus lugares. Espero hayan ustedes vivido un hermoso tiempo junto a los suyos. Y en esta tarde quiero pedirles algo en forma especial. Y es que cuando termine la reflexión que voy a compartir con ustedes, presten atención a los pedidos de oración que se van a estar reflejando en la pantalla para que puedan considerarlos después en oración, ¿sí? Que puedan ponerlos delante de Dios en oración, tanto sea en el tiempo en donde termina la reflexión, como también en los momentos en donde ustedes destinan a la oración, ya que hay pedidos específicos de parte de nuestros hermanos de Perú, que están transitando la pandemia en una situación muy, muy fuerte y muy presente, especialmente en uno de los lugares en donde tenemos la obra central. Allí ustedes van a encontrar el pedido de oración por los pastores, por la pastora Palmira, fundamentalmente, que en este tiempo está atravesando ese tema, y algunas familias de aquella iglesia de allí de Perú, en donde también están comprometidos algunos de sus miembros afectados por este virus. Así que les pido que presten atención y que acompañen con su oración durante este tiempo. De todos modos, yo les voy a ir haciendo también tener conocimiento de las novedades que haya al respecto. Así que oremos en esta línea, como también allí en San Luis, Carpintería, porque bueno, un ciudadano de la zona cometió el error de hacer cosas fuera de lo que estaba establecido como normas allí para manejarse, y se contagió, y a partir de eso han otra vez detenido un poco la normalidad que estaban llevando adelante, donde las iglesias también tenían la posibilidad de tener sus cultos, y hoy no van a poder tener precisamente la reunión por ese motivo, y estarán viendo en las próximas semanas a ver cómo evoluciona el tema, y entonces oremos para que ellos también puedan volver a tener sus reuniones como venían ya teniendo, y justamente ayer tuvieron la posibilidad de abrir la iglesia para el doble de gente que hasta ahí estaba permitido. Pero a partir de esta situación se vuelve atrás una de las etapas, y entonces se suspende todo hasta ver cómo evoluciona esto en esta próxima semana. Así que tengamos en cuenta este tema y a estar orando específicamente por estas cosas, más allá de las otras que están enumeradas allí en los pedidos de oración. Muy bien. Reflexionaba yo en estas horas sobre algunos aspectos que leía, que tenía allí delante de mis ojos al mirar mi Biblia, y emparentaba todo esto a una situación que hace años me tocó vivir muy de cerca, ya que en mi trabajo, en mi desempeño como comerciante, yo me relacionaba con algunas empresas, y justamente en una de ellas sucedió que el dueño, todavía en temprana edad, porque era una persona joven, relativamente joven, comenzó a cursar una enfermedad, y esta enfermedad, luego que se terminó de diagnosticar, se la consideró incurable. Y a pesar de que él contaba con los medios como para hacerse el tratamiento que fuera necesario, tanto aquí como fuera del país, que de hecho lo intentó, en ningún lugar pudo encontrar algún tratamiento o alguna cura para su inconveniente. Así que sabía que tenía una cantidad de tiempo para vivir. Y en ese interín, todavía sus hijos creciendo,
el mayor con algunos años más que 20. Y entonces el tiempo que tenía por delante significaba meses. Y una de las cosas que en algún momento me compartió precisamente fue ese apuro, ¿no? Por ver cómo hacer para que los que eran parte de su familia pudieran llevar adelante la empresa. Y bueno, esto fue sucediendo con la contradicción de, por un lado, hablar de lo urgente y por otro lado, no querer hablar de lo urgente porque era también dar lugar a fechas de terminación de una vida. Y es esa pelea o esa lucha que uno tiene en su cabeza de saber que tiene que tratar temas que también por otro lado no los quiere tratar. Porque es como estar diciendo, a la persona, vos te vas a morir, en cualquier momento te morís. Pero bueno, al margen de todo esto llegó el tiempo en donde ya los días había que contar con días solamente y en un estado de internación. Y durante todo ese tiempo trató de pasar todo lo que consideraba importante de su conocimiento, de su modo de manejo, de todas las cosas que hacían a la empresa que él había desarrollado. Trató de pasar toda esa información considerando que era lo más importante para que se pudiera continuar adelante y precisamente su familia no quedara a la deriva. Hasta que llegó el tiempo final. Entonces, todo aquello que él consideró central lo trasladó a su hijo mayor y partió. Posterior a eso, yo, estando cerca de esa empresa, pude también opinar sobre algunas decisiones que había que tomar. Y todo siguió adelante en función de aquellos elementos que eran sustanciales para que el manejo de aquella empresa pudiera seguir así como medianamente él le había podido dar vida junto a su padre. Y todo eso siguió y siguió muy bien. Y uno veía claramente el respeto de ese hijo mayor a todos los aspectos que su padre le había recomendado que tuviera en cuenta para que las cosas pudieran funcionar. Una memoria presente, constante de su padre y de todas aquellas maneras en las cuales él había llevado adelante una forma de vida correcta, tanto para adentro como para afuera, en el manejo de su empresa. Y entonces, de este mismo modo, él trató de seguir adelante honrando, como solemos decir, la memoria de su padre y por otro lado teniendo en cuenta aquellos detalles que su padre se los dejó como sumamente importantes para una continuidad. Yo pensaba en todo esto, me venía a la mente esta vivencia a partir de un pasaje bíblico en el cual el rey David, un rey que creo que todos conocemos, por lo menos de nombre, y entendiendo que fue el rey por excelencia en toda la historia del pueblo de Israel. Él llegaba al momento también de su muerte. Sabía que tenía que partir, que le quedaban pocos tiempos, pocos días, y entonces todavía estirando aquellas instancias, porque se entiende que su hijo, sobre quien tenía que recaer el mandato para seguir en el trono, todavía era joven. De hecho, hay historiadores que consideran que Salomón asciende al trono
con una edad cercana a los 20 años. Y si bien se difiere en más, en menos, pero se podría entender que más o menos en esa etapa de su vida, él es nombrado sucesor de David. Y entonces, entendiendo David que llegaba el momento de su muerte, él le hablaba de una manera en donde también me hacía acordar mucho a mi madre. Mi madre siempre hablaba del momento de su muerte muy normalmente. Y me acuerdo que algunos que estaban conmigo y aún a sus nietos, les chocaba un poco que ella hablara del momento de su muerte y aún en la etapa en donde ella se encontraba bien. Ella comenzó a regalar cosas que para ella eran importantes a sus hijos, a sus nietos, algunos. Les regaló algunas cosas que para ella eran importantes y que les quería dejar. Y faltaban años todavía, pero ella iba haciendo con esa plena conciencia. Cuando alguien le decía, no, pero, me acuerdo, uno de mis hijos le decía, pero abuelo, no hables de esas cosas. Y mi madre solía decir, hija, yo no voy a quedar para semilla. Ninguno queda para semilla. Todos llega nuestra hora y sabemos que tenemos que morir y dar lugar a los que vienen detrás de nosotros. Así lo planteaba ella. Me hizo acordar cuando leí la porción que quiero compartir con ustedes en Primera de Reyes, capítulo 2, el mandato de David a Salomón. Y dice, llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo, yo sigo el camino de todo en la tierra. O sea, iba a morir. Esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová, tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Y mire que había cosas que quizás David podía haber compartido con Salomón, que de hecho seguramente en algún momento lo hizo. Pero cuando llega esa instancia en donde uno tiene que compartir las cosas más importantes, a fin de poder de algún modo asegurar algunos aspectos de la vida de aquellos que uno ama y que quedan, siempre trata, por cierto, de resumir o de tomar en manera sustancial aquellas que cree que son más importantes y las que les permitieron a su propia vida poder encontrar respuestas, soluciones en muchos momentos. Entonces David le da a conocer a Salomón el secreto de su éxito, para que Salomón también pudiera tener éxito, ya que no quedaba al frente de una empresa, una mediana empresa, ni una empresa grande tampoco, quedaba al frente de una nación, y iba a ser ungido como rey, o sea, el soberano de todo un país, que tenía que conducirlo hacia un destino todavía mayor del que habían logrado a partir del reinado de David, su padre, que fueron tiempos sumamente gloriosos, en una manera que se instaló, se estableció, se extendió a todos los aspectos que hacían a la nación de Israel. Y en todo lo que hacían o emprendían les iba bien, bajo el gobierno de David. Y ahora David le estaba pasando la receta secreta, que para él había sido el punto central de su vida como ser humano, pero también como monarca de una nación a la que había llevado al nivel en donde ahora la estaba dejando en manos de su hijo Salomón. Y la clave, le dice David, es esta: es que guardes todo aquello que Dios habla en su palabra, todo aquello que
está comprendido dentro de la ley de Moisés, que era precisamente todo lo que ellos contenían en aquellos días, como para ser dirigidos por Dios en la vida que desarrollaban como individuos y como nación. Y que a partir de haber puesto en práctica todo este gran consejo de Dios para la vida individual y comunitaria, ellos habían logrado tremendos resultados. Entonces, lo mejor que él veía que le podía dejar a su hijo de todas sus vivencias y experiencias era precisamente decirle: esto no falla. Si vos haces esto y aquello, te va a ir bien, como le dice allí, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que te vaya bien, para que no falles, para que tus decisiones sean precisamente correctas y recibas la bendición de Dios, el respaldo de Dios en todo lo que emprendas, en todo aquello que hagas, para que seas prosperado. Entonces, es evidente que le dejaba el corazón mismo de todo lo que él había vivido en su vida y de todo lo que la vida le había permitido aprender en esa distinción en donde qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. Que es aquello que a mí me sostuvo y me llevó hasta donde termino en estos días, reconocido y a la vez también siendo la nación que yo dirijo, siendo bendecida en forma abundante. Te dejo el corazón de todo esto. Así funciona la vida, así va a funcionar todo también lo que vos hagas al ser quien dirige esta nación. A ver, era muy sencillo, era seguir la palabra de Dios. La palabra que ellos tenían en aquel tiempo, que por cierto nosotros también la tenemos en el Antiguo Testamento, y que luego también tenemos la continuación en el Nuevo Testamento, en donde Cristo dice: yo no vine a abrogar la ley, o sea, lo que se dictó en aquel tiempo, no vine a anularlo, vine a reafirmarlo. Y allí él todavía agrega algunos aspectos en donde sí hay que considerar que a partir de esa etapa de Cristo, de tiempo de gracia, entonces se habrían de vivir en algún modo también teniendo algunas pequeñas distinciones. Pero no quiero irme del tema. La clave era precisamente con absoluta seriedad y con absoluto respeto poder considerar el consejo de Dios para que no le falle todo lo que él vaya a hacer en la vida. Y no era una vida sencilla, porque no se trataba solamente de su propia persona y de su familia, se trataba de toda una nación a la cual él iba a conducir al éxito o al desastre. Y considerando esto, este punto crucial en donde el rey David considera que eso es lo más importante para dejarle a su hijo y que le vaya bien entonces en la vida, también hay otro suceso que en una coyuntura muy especial y definitivamente también que marcaba el éxito o el fracaso de esta misma nación en otra etapa de su historia. Es cuando iban a tomar o cuando iban a entrar a la tierra prometida. Si uno mira allí en Deuteronomio, Moisés, aquel gran libertador que condujo al pueblo durante tantos años allí por el desierto, sacándolo desde Egipto y entonces llevándolo hacia la tierra prometida. Después de llevar a cabo un cántico que Dios le hace cantar para que le quede en la memoria de toda la nación, él les dice lo siguiente en el libro de Deuteronomio. También él iba a morir. Ya sabía que venían los días en que él iba a morir. Y entonces estaba haciendo los últimos trámites para dejar, por un lado, al pueblo, con el conocimiento de que él iba a partir y de que el sucesor de él iba a ser Josué, y por otro lado también dándole las indicaciones
o los consejos finales de aquel que quería el bien para toda una nación, por la cual vivió todos esos años que vivió, y justamente buscando el bien de esa nación, desde libertarlos desde Egipto hasta poder llevarlos hacia una tierra en donde desarrollarían su propio lugar. Y él les dice allí en Deuteronomio, casi al final del libro, vino Moisés y recitó todas las palabras de este cántico a oídos del pueblo, él y Josué, hijo de Nun. Y acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo Israel y les dijo: aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que la mandéis a vuestros hijos a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Porque no es cosa vana, es vuestra vida. Y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán, para tomar posesión de ella. Otra vez, llegaba el momento en que él iba a morir. Y les dice lo que entiende más importante para la subsistencia de una nación que buscaba un mejor destino del que hasta allí habían vivido. Y les dice, tengan en cuenta, apliquen vuestro corazón. A ver, es aplicar vuestra atención, con sumo cuidado, considerar esta ley, esta palabra. Léanla, o sea, apréndanla, no se olviden de ella, no la dejen de lado, ténganla presente todo el tiempo de sus vidas. Y hay algo que a mí me gusta que les dice, porque no es cosa vana, o sea, no es algo más, y no es algo que no tiene la importancia que a lo mejor en algún momento ustedes no quieran darle, es algo sumamente importante. Y es tan importante, les dice, es vuestra vida, y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán. Y era tan cierto este consejo, que el día que ellos dejaron de vivir conforme a esta ley, se olvidaron, la echaron a sus espaldas y vivieron como quisieron, ese día no pudieron permanecer en esa tierra. Vino Babilonia y se los llevó cautivos 70 años. Era tan cierto esto que él les decía, que cuando ellos no la tuvieron en cuenta, entonces sucedió lo que él les estaba advirtiendo. No pudieron permanecer en ese lugar de bendición, en su lugar, en lo que les correspondía, en lo que era parte sustancial de sus vidas como nación, y que solamente pudieron recuperar cuando otra vez volvieron sus corazones a considerar el consejo de Dios, la ley que en ese tiempo se entendía, y entonces todas las palabras que Dios les había dejado para que manejen su vida, cuando volvieron otra vez a considerar seriamente esto, volvieron a su tierra, desarrollaron otra vez una nación grande y comenzaron a vivir en esa paz, en ese bienestar y en esa bendición que precisamente Dios les aseguraba por medio de esta ley que menciona Moisés, por medio de estos consejos que él les daba de cómo debían vivir para que les vaya bien. Pero esto no solamente Moisés se lo dice al pueblo, para que el pueblo tenga en cuenta que allí estaba el secreto de la vida como correspondía para cada uno de ellos como nación, sino que también se lo dice a Josué cuando le delega el lugar de líder al frente del pueblo de Israel, que dice allí en el primer capítulo del libro de Josué: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a la ley que mi siervo Moisés te mandó. Ahí Dios le habla específicamente ahora a Josué. Ya no es solamente Moisés que declara esto a oídos del pueblo y por supuesto de Josué que estaba allí junto con él, sino que ahora viene Dios. Ya no estaba Moisés, y entonces le dice a Josué que se encuentra bajo esa condición de un líder
que tiene que empezar a mandar, a dirigir al pueblo y encontrar respuestas para cada dificultad que encuentren en el camino, y la primera solución era poder pasar el Jordán y empezar a luego conquistar toda la tierra que Dios les cedía. Le dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendes. Otra vez viene esto. Si vos podés mantenerte firme en este consejo, en esta palabra, en esta ley, en el antiguo pacto, en eso que ellos tenían al alcance de su mano de parte de Dios, entonces dice: vas a ser prosperado en todas las cosas que emprendes. Dice, y le encarga todavía: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿En dónde entonces estaba el secreto para que le fuera bien a Josué en esa gran empresa que tenía por delante de dirigir a un pueblo complicado, y para justamente hacerlo entrar en una región que debían conquistarla todavía, y que a partir de conquistarla entonces iban a poder hacer la tierra propia y luego una nación tan importante como la que creció en aquel lugar? Y bueno, todo estaba sujeto fundamentalmente a que nunca se aparte del consejo de Dios, a que nunca deje aquellos caminos señalados por Dios en su palabra, en todo lo que hasta allí Él les había dado como consejos, como preceptos, a fin de que ellos pudieran tenerlos en cuenta, vivir a partir de ellos y desarrollar todas sus actividades también en función de ellos. ¿Para qué? Para que les vaya bien. Quiero ir cerrando esta reflexión. Cuando yo leí, en primer lugar, lo que David hace con Salomón y lo que le encarga, esto también otra vez vuelve a ser tan real que Salomón durante muchos años mantiene precisamente el encargo de su padre. Pero hay un momento al final de sus días en donde él deja de lado precisamente el consejo de Dios para ir detrás del consejo, según dice la Biblia, de algunas de sus concubinas que le ganaron el corazón y que finalmente torcieron sus caminos hacia otros pensamientos, hacia otras maneras de vivir, y aún de empezar a adorar, a servir a otro tipo de dioses que venían junto a esas concubinas que procedían de otros lugares y de otras tierras y de otras creencias. Cuando él entonces dejó de lado todo el precepto de Dios, todo el consejo de Dios, todo el encargo de Dios, y tomó por cuenta propia aquellos que entendió que le podían servir en esa etapa, fue allí donde precisamente todas las cosas comenzaron a irle mal. Y terminó mal su reinado. Terminó muy mal su reinado. Como quizá nadie hubiera querido que suceda después de ver tanta grandeza, tanta sabiduría y tantos logros. Pero sin embargo, el día que se apartó de lo que su padre le había encargado, que era tener en cuenta siempre el consejo de Dios, el día que se apartó, siendo el hombre más sabio que se entiende en la historia, sin embargo, erró en sus decisiones, erró en sus caminos, y su fin no fue bueno. Creo que este consejo no es para algunos momentos de la vida, no es para cuando nos encontramos solo en apuros, y entonces podemos tenerlos en cuenta, y luego dejarlos y hacer como nosotros mejor nos parece. Claro que tenemos el derecho de hacerlo, y aún tenemos la libertad de elegir qué hacer con nuestra vida. Aún Dios nos permitió que eso pueda ser así. Pero hay una cosa que tenés que saber. Y es que mientras vos mantengas
en consideración el consejo de Dios, que está escrito en su palabra, en aquellas Biblias que nosotros tenemos, la posibilidad de tenerlas allí al alcance de nuestra mano, de leerlas cada día, de poder absorber de ella todo el consejo de Dios como dice esta palabra, para que todo nos vaya bien. Entonces, el día que nosotros hacemos esto, ese día podemos estar seguros que Dios hará que todas las cosas nos vayan bien y que nuestros caminos sean prosperados y que nuestras decisiones sean acertadas y que todo aquello que en nuestra vida aún se presente para mal, como dice esta misma palabra, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien, aún Dios las doblegará para que precisamente sean para nuestro provecho. Quiero que entiendas solamente esto. No es para algunos momentos. Es como le encarga David a Salomón, no te apartes de ella en ningún momento de la vida. Es como Dios le dice a Josué, no te apartes ni a izquierda ni a derecha, de día y de noche, o sea, en todo momento de tu vida. Permití que esta palabra, que este consejo pueda regir tu vida, pueda ser la que te guíe para cuando tengas que tomar decisiones o algunos aspectos en donde desarrolles tu vida. Permití que esta palabra pueda guiarte en todos esos momentos. Ten en cuenta el consejo de Dios, para que entonces todo te vaya bien y prosperes en la vida que tenés por delante, que todos queremos eso, pero no siempre elegimos hacerlo a partir de lo que es la palabra y el consejo de Dios. Y yo te digo lo siguiente para terminar. Es lo único que Dios va a respaldar y va a comprometer, como lo hizo siempre, a su propia persona y su propia gloria para bendecir tu vida. Lo único que va a respaldar es su palabra. Es su palabra. Mientras camines en función de ella, puedes contar que Dios está contigo todos los días, como Él prometió, hasta el fin del mundo. Dios te bendiga y espero que puedas entender que Dios quiere lo mejor en todo momento de tu vida y entonces lo puedas aplicar en cada una de esas instancias que hacen a tu existencia. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga paz en ti. Tras la tormenta que me inunda de ansiedad, llama una calma que se encuentra solo en ti. Y ahora cubre todas mis imperfecciones. Jesús, tu presencia es la paz de mi existir. Yo quiero estar aquí cuando cantas sobre mí. Solo quiero estar contigo. Me envuelve tu gran amor, tu grandeza me asombra, Dios. Solo quiero estar contigo. Aquí en la espera no me afano por el mañana. No me preocupo en lo que no puedo controlar. Toda mi atención en la gloria de este momento. Jesús, tu presencia es la paz de mi existencia.
contigo. Envuelve tu gran amor, tu grandeza me asombra, Dios. Solo quiero estar contigo. Señor Jesús, tu presencia es lo más importante que tenemos, papá. Ayúdanos a poder entenderlo, a poder asimilarlo en nuestro corazón para confiar cada día más y más en vos, papá. Te adoramos, Jesucristo. Exaltamos tu nombre, papá. Que tu fuego, Señor, hoy consuma mi interior, por la gloria de tu presencia. ¿Qué más puedo anhelar? Que tu fuego, Señor, hoy consuma mi interior, por la gloria de tu presencia. ¿Qué más puedo anhelar? Que tu fuego, Señor, hoy consuma mi interior, por la gloria de tu presencia. ¿Qué más puedo anhelar? Yo quiero estar aquí cuando cantas sobre mí. Solo quiero estar contigo. Me envuelve tu